Ayer justamente haciendo una ciclorruta, un ciclopaseo, pude pasar cerca de la Asamblea Nacional y decía la Asamblea Nacional me dejó un conjunto de malos ejemplos, malas anécdotas, pero también cosas positivas. ¿Le preocupa los resultados electorales de las presidenciales donde en Quito el candidato de Revolución Ciudadana, que fue Andrés Arauz, tuvo 30 puntos menos, digamos, que Guillermo Lasso aproximadamente? ¿Usted cree que eso se podría de alguna manera relacionar con su candidatura o son dos momentos distintos? Son dos momentos distintos. De hecho, le diría que estamos viviendo, siento eso al ver las encuestas, algo que yo llamaría relación inversamente proporcional, como nos enseñaron en la escuela, ¿no? Esa regla matemática. Mientras el gobierno va cayendo, sí, la valoración sobre el expresidente Rafael Correa y sobre su proceso político va creciendo. No me lo crea a mí, vea las encuestas, y solamente hay dos políticos que tienen una valoración positiva, considerando sus negativos y sus positivos. El saldo es a favor. Uno de ellos es con claridad Rafael Correa. Su pregunta es muy importante y muy interesante, porque siendo Quito plaza donde ganó de manera significativa Guillermo Lasso, los números de Guillermo Lasso en este momento de confianza, credibilidad y aceptación de su gestión son, digamos, negativos a niveles del 80%. Entonces, son momentos distintos e incluso le diría que se está dando un efecto inversamente proporcional. Mientras la gente va constatando las, deficiencias e incapacidades de este gobierno, va generando un efecto recuerdo respecto a lo que fue nuestra administración. Y le digo, incluso sectores privados. Yo he conversado con muchos sectores privados últimamente y ellos suelen utilizar distintos indicadores. No importa el indicador que utilicen, llegan en la misma conclusión de que en nuestro gobierno mejor estuvieron las cosas. Dicen, antes invertíamos más, antes teníamos más utilidades, antes mejoraba nuestra rentabilidad, antes generábamos más plazas de trabajo, y hoy están muy preocupados, y no solamente eso, severamente defraudados con el gobierno que tienen. ¿Por qué considera que la tendencia de progresismo, digamos, que ustedes representan, no logró consensos en esta elección y nuevamente vamos con varios candidatos dispersos del un lado y del otro, ¿no? Pero sobre todo en el caso de ustedes. Yo creo que hay un estímulo perverso en las leyes. Nuevamente, yo hice una intervención en la Asamblea Nacional, que si alguien tiene interés la puede chequear ahí, incluso está en YouTube. Yo decía, por ejemplo, en ese momento, analicé las reformas legales que hemos tenido. Desde el año 79, desde el regreso a la democracia hasta el día de hoy, hemos tenido, me falla ya la memoria con precisión, pero hemos tenido cerca de 20 reformas a el marco legal con el que se asignan los escaños en la Asamblea Nacional. Y esto ha significado que haya estímulo de tiendas políticas que saben que no tienen ninguna opción, ningún chance, que solamente ponen candidatos para mantenerse vigentes. Por eso es que usted puede haber detectado, y la ciudadanía ha detectado, lo que yo llamaría subasta ideológica en estas elecciones. Candidatos que se dicen de izquierda en partidos de derecha, o candidatos completamente comprobados de derecha en partidos de izquierda. Somos la única candidatura con claridad de pertenencia a nuestra organización política en los últimos 15, 16 años, en mi caso particular. Los otros, ya le digo, ¿no es cierto?, sectores de derecha en sectores socialistas, sectores que se dicen progresistas en partidos también de orientación socialdemócrata light, de derecha también. ¿No temen que les pueda pasar en algún momento lo que le pasó a Augusto Barrera, que esa influencia del expresidente Correa finalmente parece ser que terminó perjudicándole en su intento de reelección? ¿Ustedes han marcado quizás límites o una cierta distancia con la intervención del presidente Correa, o piensan que la figura de él tiene que ser gravitante, digamos, en esta elección? El candidato soy yo seré alcalde de Quito, y quien toma el liderazgo sobre este proceso electoral soy yo. Eso nada tiene que ver con que se reconozca y con que la gente señale que Correa es el político en Quito mejor valorado. En Quito, ni le digo las encuestas, ¿no es cierto?, que hay en Los Ríos, que hay en El Oro, que hay en Manabí, que hay en Guayas. Así que yo no mezclaría lo uno con lo otro. Lo uno es el reconocimiento ciudadano. Guste o no guste a determinados sectores, a nosotros nos deja una clara tranquilidad del trabajo que se hizo, pero guste o no guste, insisto, este tema es muy importante. Cuando a la ciudadanía le preguntan qué opinión tiene sobre el expresidente Correa, pesa más la posición positiva que la posición negativa. En el saldo, Correa es
Hay solamente dos políticos, uno de ellos Correa, que tiene valoración positiva. Cuando usted hace el mismo ejercicio, por ejemplo, para el concejal Guarderas o el alcalde o el presidente Guillermo Lasso, se ubican últimos en la tabla, con niveles de -4, eso significa más o menos que por cada persona que opina bien de ellos, 5 opinan mal de ellos, ¿ya? Entonces tienen niveles de conocimiento que superan el 90% y niveles negativas que están en el 80-82%. Y esto para un político es lapidario porque significa que mucha gente le conoce y el 80% de la gente que le conoce opina mal. Y esto está pasando en Quito, en la Plaza Guillermo Lasso. Por lo tanto, ese es un dato, ese es un dato. Punto aparte, otro renglón, ¿no es cierto? La candidatura, yo soy el candidato, yo estoy asumiendo la responsabilidad de esta elección. Ustedes han visto el presidente Correa prácticamente, digamos, no ha tenido en este momento ninguna necesidad de hacer una opinión, que muy bien la podría hacer, evidentemente, sobre lo que sucede en la capital, pero también creo que estamos hablando de compañeros que se tienen confianza y en este caso el movimiento ha confiado en el liderazgo que tome yo sobre esta campaña y así lo estamos haciendo.